Buenas noches con todos. Hacerles llegar un fraterno saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo este pequeño webinar acá titulado Diseño de puentes peatonales preesforzados. En esta oportunidad pues vamos a desarrollar, vamos a ver un poco sobre aquellos aspectos que forman parte de la filosofía de diseño de este tipo de puentes. Bien. Me presento, soy el ingeniero David Guajira Baltazar. Antecitos de continuar, por favor, si hubieran dudas, hacerlo saber al chat para que lo vayamos resolviendo a medida que vayamos avanzando. ¿Bien? Perfecto. En este webinar virtual vamos a presentar, vamos a revisar sobre los conceptos y aspectos relevantes a considerar en el diseño de puentes peatonales preesforzados. En este caso en particular, vamos a estudiar sobre puentes peatonales de tipo post-tensados, ¿ok? Estos principios estarán vinculados, estarán sujetos a la norma AASHTO LRFD, la norma en la cual nos vamos a basar y la norma en la cual va a ser una base para nosotros para tener bien marcada cuáles son las reglas o parámetros que debemos tomar en cuenta. Bien. ¿Qué es el preesforzado? Empezamos por ese concepto. ¿Qué es el preesforzado? Se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones que van incluidos para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. En este caso, el de una viga longitudinal. Bien, el control del comportamiento estructural puede ser efectuado a través de dos grandes procedimientos que se vinculan a la transmisión de fuerzas de preesforzado. A estos dos procedimientos o a estos dos sistemas se los denomina hormigón pretensado y hormigón posttensado. Bien, como su nombre lo indica, hormigón pretensado, es porque nos permite, ¿qué cosa? Generar un preesfuerzo, tesar los torones, tesar estos torones antes de hormigonar dicho elemento. Bien, antes de hormigonar dicho elemento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede generalmente cuando tenemos las vigas o las viguetas pretensadas que habitualmente se los ve en edificaciones? Tenemos lo siguiente. En ambos extremos tenemos dos estribos anclados, indesplazables. Estos generalmente son de acero. Y sobre estos estribos se coloca una cierta cantidad de cables o de torones, como quieran llamarlo, o algunos lo llaman alambres, y esta cierta cantidad prácticamente se lo empieza a tesar, teniendo en cuenta lo siguiente, que en un extremo, este debe ser un punto muerto, es decir, que en un extremo
debe ya estar incluidas las cuñas, ya debe estar muy bien anclado. Perfecto. Y en el otro extremo se empieza a tesar con el gato hidráulico monotorónico. Es decir, que vamos a tesar los cables de manera individual. ¿Bien? Perfecto. Posterior al tesado, se lo hormigona, se lo llena de hormigón en sus moldes respectivos y una vez llenados de hormigón, se espera adquirir una resistencia que generalmente está por el 80% o generalmente está entre 75 al 85%. Esto va a depender del tipo de curado, del tipo de dosificación que vayas a utilizar para adquirir una resistencia específica. Bien, posterior a tener hormigonado estos elementos, ¿qué es lo que procede? Se empieza a cortar de ambos extremos, estos alambres, cables o torones, y por efecto inverso, estos cables o torones hacen de que el hormigón, de que el elemento hormigonado, pues adquiera una contraflecha. Bien, los que han estado en obra o los que hemos estado en obra saben muy bien que todas las viguetas tienen un efecto de contraflecha. Bien, es por este esfuerzo que al momento de ser liberado se genera dicha contraflecha. Bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, a lo que son hormigones postensados, dentro de hormigones postensados tenemos lo siguiente. El procedimiento es totalmente inverso, como su nombre lo indica, postensado, después. Bien, tenemos un elemento, tenemos una viga o una losa, dependiendo qué elemento estructural estemos queriendo postensar. Dicho elemento, en un principio, se vacía con un sistema, llamémoslo así, con un sistema de press forzado. Dentro de este sistema lleva una serie de elementos, como ser la vaina, dentro de la vaina, los cables o torones, y obviamente en sus extremos llevan sistemas de anclaje. Bien. Posterior a tener este armado, posterior a tener este sistema de anclajes, lo que se realiza es tener un punto muerto. Es decir, que en un extremo no debo tener efectos de desplazamiento, ¿bien? Ni deslizamiento alguno. Mi puta vagina de tu deslizamiento. Bien, ¿qué vamos a hacer? De un extremo vamos a empezar a tesar, bien, y estos cablecitos o estos torones van a adquirir un preesfuerzo a lo largo de su longitud. Bien, al adquirir este preesfuerzo, ¿qué va a suceder con el hormigón? De manera muy pequeña va a adquirir una contraflecha. No es notorio porque las longitudes para hormigón postensado son grandes. Es por ello que no es notorio este tipo de contraflechas que se dan en nuestro hormigón postensado. Bien,
pero internamente se están generando esfuerzos para que pueda generar un preesfuerzo y este preesfuerzo puede absorber aquellos esfuerzos internos que se van a presentar posterior a añadir cargas, posterior a las demás cargas que se van a aplicar. ¿Bien? Perfecto. Bien, en este sistema, antes del hormigonado, los cables o torones de acero se deben estirar y anclar temporalmente, bien, temporalmente contra los estribos indeformables. Nos mencionábamos a estos estribos indeformables e indesplazables que forman parte del campo de tesado. Bien. Ese es un pequeño concepto, de lo que llega a formar parte del hormigón pretensado. ¿Ok? Vamos a también revisar cuáles son las aplicaciones de este hormigón pretensado. Este procedimiento del hormigón pretensado se aplica en diversos tipos de obras civiles, como ser vigas pretensadas, losas pretensadas y viguetas pretensadas. Perfecto. En cuanto a al hormigón posttensado, tenemos este procedimiento, como pueden observar en las imágenes. Ya habíamos recalcado, bueno, habíamos mencionado cuál es el procedimiento a llevar, pero de todas maneras lo vamos a recalcar. ¿Bien? ¿Qué dice? En este procedimiento, la fuerza de preesforzado se aplica estirando los torones contra el hormigón. Los torones se encuentran dentro de estas vainas o ductos, como también en otros países se los conoce. Dentro de estos elementos se encuentran los torones. Bien, dentro de estos elementos se encuentran los torones. ¿Qué dicen? Es decir, que el gato Freycinet los torones y al mismo tiempo comprime el hormigón. En ese momento ya debe tener una resistencia específica. Ese valor de preesfuerzo que vamos añadiendo en cada una de las vainas o en cada uno de los ductos se controla por la presión del flujo hidráulico de nuestra bomba o de nuestro gato hidráulico. Bien, la medida de estos alargamientos son obtenidos por las presiones que se miden en nuestro gato hidráulico y obviamente es recomendable que el tesado de estos torones que se encuentran dentro de las vainas debe ser un tesado multitorónico, es decir, que si en una vaina se encuentran 12, 7, 15, dependiendo de cuántos torones se vayan a encontrar, debo tesarlos todos al mismo tiempo. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es la aplicación de este tipo de hormigón posttensado? Dentro de este procedimiento del hormigón posttensado, la aplicación se llega a dar en vigas posttensadas, como podemos apreciar en la imagen, se llega a dar en losas posttensadas y en fundaciones posttensadas.
Obviamente este campo del hormigón posttensado es demasiado amplio. Estos simplemente son algunos de los ejemplos más representativos que podemos ver en nuestro medio laboral. Bien. Si hablamos un poco de los sistemas de anclaje, podemos mencionar lo siguiente. ¿Qué tenemos o qué elementos forman parte de este sistema? Son las cuñas de anclaje, las vainas como tal. Habíamos indicado que estos pueden ser de metal, de plástico o de otro tipo de material. La cabeza de anclaje, bien, el gato de tesado, como pueden apreciar en la parte principal del gato, tiene varios elementos para poder colocar estos torones y obviamente en un mismo tiempo tesarlos todos. Bien, tenemos los torones de tesado y los acoples para las vainas con sus respectivas trompetas y sus respectivos espirales. Bien, si hablamos un poquito más y entramos un poco más al sistema de posttensados, podremos observar lo siguiente, que dentro de este sistema se clasifican ¿en qué? Dentro de este sistema se clasifican en sistemas adheridos y en sistemas no adheridos. Dentro del sistema adheridos son este tipo de vainas o ductos corrugados que generalmente o habitualmente se lo utiliza en puentes o en vigas posttensadas para cubrir grandes luces. Bien, generalmente, habitualmente vemos que estos se utilizan en vigas posttensadas. Bien, este tipo de sistemas adheridos. ¿Y qué sucede con los sistemas no adheridos? Este tipo de sistema se lo utiliza generalmente en este tipo de obras como ser losas, bien, fundaciones también, debido a que la altura de las losas, la altura o el espesor de la losa no son grandes, o sea, no tienen la misma altura que una viga posttensada. Es por ello que se prefiere utilizar un sistema no adherido a que utilizar un sistema adherido. Bien, pero ustedes saben que no es limitante el hecho de que te digan que no puedas usar o sí. Lo importante es de que si lo vas a utilizar por ejemplo, si utilizamos sistemas no adheridos en vigas posttensadas, vamos a tener que realizar otro tipo de cálculos que de repente no se encuentra demasiada información. Bien, es por ello que habitualmente para vigas posttensadas utilizamos un sistema adherido y para losas o fundaciones posttensadas utilizamos un sistema no adherido. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué otro detalle más necesitamos conocer con respecto a este tipo de sistemas? Si hablamos un poquito, si entramos un poco más a lo que forma parte de la sección de nuestra viga posttensada, ustedes podrán notar que tenemos refuerzos de acero corrugados
Y estos refuerzos de acero no son exclusivamente para absorber esfuerzos, porque si no simplemente se denominaría hormigón armado, ¿no? Pero es necesario colocar este tipo de refuerzos. ¿Por qué? Vamos a ir detallando por qué y para qué se colocan este tipo de refuerzos dentro mi viga, dentro la sección de mi viga postensada. Bien, las vigas de hormigón postensado casi siempre contienen una cantidad de refuerzo de acero, como se aprecia en la imagen, ¿no? Las armaduras transversales de la etiqueta A se proporcionan para resistir los esfuerzos de corte y tensión diagonal, es decir, que actúan de la misma manera o prácticamente como un estribo. Bien, los refuerzos transversales de la etiqueta B, es decir, estos elementos en la parte superior, nos permiten asegurar la integridad de estas alas, debido a que estas alas de la viga postensada tienen una altura muy pequeña, o sea, son muy delgados. Estamos hablando el más mínimo de 0.08 metros. Pueden apreciar que es muy pequeño, es muy delgado. Entonces, para garantizar de que esta viga trabaje de manera monolítica con el alma y las alas en la parte superior, es que se colocan este refuerzo. Bien. Y la disposición es de este tipo, más o menos. Vamos a rayar. La disposición es de este tipo. Bien. Perfecto. Las armaduras longitudinales de la etiqueta C, es decir, estos refuerzos de aquí, estos refuerzos longitudinales a lo largo del alma y a lo largo de las alas, nos permiten controlar las grietas por contracción antes de tesar estos torones. Bien, antes de tesar estos torones que se encuentran ubicados dentro de la vaina. Los refuerzos de la etiqueta D son prácticamente para fijar otras armaduras de la construcción. Ya estando en obra es un tanto complicado llevar a cabo este tipo de armaduras. Es por ello que necesitamos colocar refuerzos que nos puedan ayudar a formar la geometría que necesitamos en función a los refuerzos de acero. Bien, y por último, los refuerzos longitudinales de la etiqueta E nos ayudan a absorber los esfuerzos excedentes de flexión. ¿Por qué digo absorber esfuerzos excedentes? Pasa muchas veces que solo la vaina, solo este conjunto de torones llega a absorber una cierta cantidad de esfuerzos de nuestra viga. Sin embargo, existe una mínima cantidad y para que yo no vaya a colocar otra vaina, no sé, digamos con 4 torones, que se me hace muy contraparte a la economía, entonces coloco estos refuerzos de aquí, ¿no? Y me olvido de este tipo de, bueno, de esta vaina con 4 torones para simplemente absorber un pequeño esfuerzo. Esos pequeños esfuerzos lo puedo absorber simplemente colocando refuerzos longitudinales en el lecho inferior de mi viga postensada. Bien, eso si nos vamos por el lado de la economía. Perfecto. Dicho aquello, revisado lo siguiente, ¿qué decimos?
vamos a observar cuáles son los momentos flexionantes en las distintas condiciones que nos presenta el hormigón. Bien. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si en una viga yo aplico una carga, un esfuerzo, ubicado exactamente en el eje neutro de esta viga? ¿Qué va a pasar? Que cuando actúe en esta carga W, me va a generar momentos flexionantes, uno por la carga. Bien, sabemos aquello. También tenemos los momentos flexionantes debido al preesfuerzo, debido a este preesfuerzo. Como se está aplicando en el eje neutro de la viga, no me va a generar ningún tipo de momento, ni positivos ni negativos. Bien, porque simplemente me está generando efectos axiales dentro de este. No me está generando momentos. Bien. Si hacemos una suma de los momentos flectores debido a la carga gravitacional y debido a la carga del preesfuerzo, tenemos este tipo de momentos que lo tenemos que absorber con refuerzos de acero. Bien, entonces, en esta primera condición, prácticamente estamos trabajando con hormigón armado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando, ¿qué cosa? Estamos utilizando refuerzos de acero para cubrir estos momentos. Bien. Si analizamos en una segunda condición, donde se va a aplicar una carga, se va a aplicar una fuerza, un preesfuerzo, como quieran llamarlo, pero este mismo se va a aplicar bajo una excentricidad, debido a la carga gravitacional se van a generar momentos flectores, ¿bien? Debido al preesfuerzo también se va a generar un momento flector de este tipo, un momento flector lineal. ¿Por qué? Porque la carga lo estamos aplicando ahora con una excentricidad. ¿Bien? Entonces tenemos un momento de preesfuerzo. ¿Ok? Si hacemos la suma de estos momentos flectores, vamos a tener este diagrama. Bien, este diagrama, que lo podemos controlar o lo podemos absorber con alambres o cables de pretensado. Bien. Y básicamente indirectamente hemos analizado el hormigón. ¿Qué hormigón? Pretensado, ¿no? El hormigón pretensado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Bien, perfecto. En nuestro tercer análisis o en nuestra tercera condición, en nuestra viga estamos aplicando, bueno, una vaina con diversos torones y a este le estamos generando o le estamos aplicando una carga, pero con excentricidad variable. Bien, con excentricidad variable. ¿Qué sucede? Que debido a la carga gravitacional voy a tener un momento flexionante y debido a al preesfuerzo también voy a tener un momento. Como la trayectoria de mis vainas o ductos son parabólicos
y son inversos al momento flexionante, realizando la suma algebraica de estos, voy a tener una nulidad de momentos. ¿Bien? Es decir, como no tengo momentos en esta viga, se supone que como es una viga postensada, estos tendrían que ser, bueno, los esfuerzos internos que se vayan a generar en la viga tienen que absorber los torones. Es por ello que en el diagrama de momentos flexionantes total no nos presenta ningún tipo de momentos. Bien, entonces no necesitamos colocar refuerzo de acero y es a lo que de manera ideal generalmente lo conocemos como postensado, ¿no? Bien. Ahora le llamaremos, ¿no? Perfecto. Teniendo ese pequeño detalle, esa pequeña introducción, vamos a entrar a lo siguiente. Vamos a entrar a revisar los esfuerzos en nuestras tres condiciones de hormigón armado, hormigón pretensado y hormigón postensado. ¿Bien? Perfecto. Observen lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Estos esfuerzos están en función a los momentos flexionantes, están en función a estas cargas que hemos ido aplicando en nuestras vigas con excentricidad, sin excentricidad y con una excentricidad variable. Bien, este es el diagrama de los esfuerzos que se generan y la suma de los esfuerzos parciales llegando a tener un esfuerzo total. Bien, este análisis se lo realiza en el centro del claro y en el extremo de los claros. Perfecto. Si entramos más referido a nuestro tema, referido al curso que se va a lanzar, que son puentes peatonales, podemos mencionar lo siguiente. Un puente peatonal es una estructura que permite el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles. Los tamaños son muy diversos. Estos dependen a qué es lo que queremos salvar. Pueden ser de muchos o pocos metros. Debido a la poca carga para que éstas sean concebidas, también tenemos que considerar que este tipo de puentes generalmente o están hechos de hormigón postensado o pretensado u hormigón armado, hasta incluso de elementos metálicos. Bien. Como pueden apreciar en las imágenes, tenemos, ¿qué cosa? Una serie de puentes peatonales o también denominados pasarela, aquí en Bolivia al menos, pasarela, bien. Si observamos en estas etapas de análisis y diseño, podemos observar lo siguiente. Empezando por la sección de mi viga postensada. Esta es la sección de una viga postensada que habitualmente se utiliza en una pasarela. Bien, aprovechando ¿qué cosa? Que el ancho o la base de esta viga postensada sea exclusivamente para
el ancho de la pasarela. Bien, sea para el ancho de la pasarela. ¿Qué significa? Que yo tengo aquí mis barandas. Tengo aquí mis barandas. Y este ancho total en la parte superior de la viga posttensada lo utilizo para que las personas puedan circular, ¿no? Para que las personas puedan circular. Es decir, que no voy a vaciar una losa encima todavía, no. Voy a aprovechar directamente la sección de mi viga posttensada para el ancho de calzada, llamémoslo así, de nuestra pasarela. Bien, un detalle. ¿Qué otro detalle más necesitamos? ¿Qué otro detalle más necesitamos? Tenemos que conocer que cuando hablamos de posttensado, hablamos de un antes y de un después. Bien, hablamos de un antes y un después. Aquí vamos a colocar y le vamos a decir que este es un antes y aquí le vamos a decir que este es un después. Bien, en un antes o en una etapa inicial de transferencia actúan ¿qué cosas? Como cargas, el peso propio de la viga, bien, el peso propio de la viga, más, ¿qué cosa? El momento del preesfuerzo, es decir, este preesfuerzo aplicado por la excentricidad, bien, solo actúan estos dos momentos, simplemente, aquí vamos a anotar momento debido al peso propio, y en un después, cuando ya está en servicio, tenemos que este actúa con cargas debido al peso propio, debido a la carga viva y debido a la carga muerta, generando así un momento de servicio. Bien, más un momento debido al preesfuerzo. Bien, un momento debido al preesfuerzo. Ok. Conociendo este detalle, sabiendo de qué acciones son las que actúa en un antes y qué acciones son las que actúan en un después, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente para tener un poco más claro de cuál es la idea cuando hablamos de etapas iniciales y etapas finales. Bien, en una etapa inicial o de transferencia, las cargas presentes en esta etapa vienen a ser las de, ya habíamos indicado, vienen a ser las de peso propio y la fuerza del preesfuerzo. Bien, cuando recién lo estamos izando o lo estamos lanzando a nuestras vigas. Bien, perfecto. ¿Qué sucede en una etapa de servicio? Las cargas presentes en esta etapa están dadas por el peso propio, por la carga muerta, por la carga viva y por el preesfuerzo. Bien. Peso propio de la viga, ¿ok? El peso propio de esta viga. La carga muerta o la carga que se sobrepone, que se añade, serían estas barandas, la carga viva por las personas y el preesfuerzo por esa fuerza que se aplica con una excentricidad. Bien, perfecto. Conociendo aquello, cuáles son las cargas presentes, cuáles son las acciones presentes en etapas de servicio y en etapas inicial o de transferencia,
vamos a recurrir a lo siguiente, a hablar un poco sobre los esfuerzos permisibles en etapa inicial. Bien, en una etapa inicial, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? En una etapa inicial tenemos lo siguiente. Que en la fibra superior tenemos prácticamente tracción y en la fibra inferior tenemos compresión. ¿A qué se debe? Se debe a que mi viga en un principio yo lo estoy preesforzando sin ningún tipo de carga adicional más que la carga muerta. Bien. Más que la carga muerta. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Que en la parte superior este se va a agrietar, es decir, se van a generar grietas, en un caso extremo, ¿no? Se van a generar grietas, es decir, se van a abrir y aquí estamos generando tracción. Y en la parte inferior vamos a tener compresión. Bien, por este efecto es que tenemos en la fibra superior tracción y en la fibra inferior compresión en una etapa inicial. En nuestro caso en particular, ¿qué nos dice? Nos dice la norma en la cual nos vamos a basar, la AASHTO-LRFD. Nos indica que los límites para tensión en tracción, es decir, en la fibra superior, antes de las pérdidas, nos da 4 opciones, donde en la zona de tracción precomprimida sin armadura adherente, en áreas de fuera de la zona de tracción, en áreas con armadura adherente y para tensiones de manipuleo en pilares pretensados. Pilares no nos corresponde. Tenemos estas 2 opciones. En nuestro caso, vamos a trabajar con este límite, en la parte superior. ¿Qué significa? Que este esfuerzo de tracción en la etapa inicial debe ser menor o igual a ¿cuánto? A 0.25 de la raíz cuadrada de F'Ci. ¿Bien? ¿Qué es Ci para nosotros? ¿Qué es Ci? Vamos a revisar aquello. F'Ci, ¿qué es para nosotros? Si nos vamos a observar en este punto, en el recuadro plomito, dice F'Ci es la resistencia a la compresión específica del hormigón en el momento de la carga inicial o del pretensado. Bien, nos dice que al momento de pretensar, bueno, al momento de tesar nuestros torones, la viga como tal ya debe tener una resistencia específica. Bien, generalmente esto se da a los 7 días. Generalmente este se da a los 7 días, llegando a obtener un F'Ci. ¿Qué es igual? Es igual al 80% de la resistencia a compresión del hormigón. Bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 350 kilogramos centímetro cuadrado para este F'C y quiero tesar esta viga, espero 7 días, reviso cuál es la resistencia a la compresión en el momento del tesado, tiene que ser mínimamente 0,8 de la resistencia característica del hormigón de nuestra viga. Bien. ¿Qué pasa si analizamos en una fibra inferior?
¿Qué pasa si analizamos en una fibra? ¿Cuáles son los límites, mejor dicho, en la fibra inferior a compresión? Para tensiones temporarias antes de las pérdidas en compresión, me dice que este esfuerzo a compresión inicial debe ser menor o igual a 0.60 de F'Ci. Bien, perfecto. Tengo mis dos rangos de tracción y compresión, los cuales no deben exceder, y estos me los proporciona la norma AASHTO-LRFD. Perfecto. ¿Qué sucede si analizamos en una etapa final o en una etapa de servicio? ¿Qué sucede? Que voy a tener otros límites que no debo exceder, obviamente, y que también la norma me los proporciona. En este caso tenemos que límites para la tensión de compresión en el hormigón después de las pérdidas, dice claramente después de las pérdidas. Ahora en la parte superior se va a generar compresión. ¿Debido a qué? Debido a que nuestra viga ahora en la parte inferior está generando tracción y en la parte superior está generando compresión. La situación es totalmente invertida cuando estábamos en una etapa inicial y obviamente aquí se van a generar algo más, digamos, exagerado. Tenemos en la parte superior compresión y en la parte inferior tracción. ¿Qué sucede? La norma me indica que yo puedo tener una pequeña tracción en el lecho inferior o en la fibra inferior de mi viga. Bien. Si llegamos a tener una tracción en el lecho inferior, estoy indicando de que voy a trabajar al límite. Bien. Ustedes saben muy bien que cuando diseñamos, tomamos factores de seguridad. Y uno de los factores de seguridad que particularmente tomo es considerar una tracción nula. Bien, una tracción igual a 0. En cuanto a la compresión, la norma me indica que tengo estos límites. Bien, para un primer caso y para un segundo caso. En función a este, dice tensión provocada por la sumatoria de tensiones efectivas debido a cargas permanentes y transitorias durante la operación de manipuleo. Entonces voy a decir que este debe ser menor a 0.60. Tengo un pequeño factor por F', ya no es CI, solo es C. ¿Debido a qué? F'C, o la resistencia característica del hormigón, como tal, lo utilizo ya en una etapa final o en una etapa de servicio. Bien, ¿qué pasa si analizamos en la fibra inferior, por ejemplo? En la fibra inferior, revisamos la norma y nos indica lo siguiente, que tenemos que tener una tracción nula o el 0,50 de la raíz F'C. Dependiendo de una de las dos condiciones, por ejemplo, para elementos con tendones de pretensado en condiciones de corrosión leves o moderadas, o en corrosión severa, o para elementos con tendones de pretensado no adherentes, ¿no? Lo que utilizamos en nuestras vigas, lo habíamos mencionado, digo, en nuestras losas postensadas, ¿bien? Entonces, nosotros como ingenieros al final decidimos a cuál de estos someternos para determinar el rango o el límite de esfuerzo a tracción en la fibra inferior. Bien,
yo utilizo una tracción 0, vuelvo a recalcar particularmente, porque es mi factor de seguridad para evitarme problemas en un tiempo. Ustedes saben muy bien que una pasarela puede estar diseñada para una determinada carga, pero a veces no se le da el uso que originalmente se había indicado. ¿Bien? Perfecto. Si observamos las diapositivas, bueno, la diapositiva, pueden apreciar que tenemos una serie de inecuaciones y un gráfico como tal. Este gráfico o este diagrama de Magnell nos permite observar mediante un diagrama, mediante este diagrama como tal, la relación de que nos permite observar la relación de preesfuerzo, excentricidad. Es decir, que este diagrama me dibuja de alguna manera, utilizando estas inecuaciones en una etapa inicial y en una etapa final, me permite ubicar cuáles son las excentricidades mínimas y cuál es la excentricidad máxima, ¿no? Dentro de este rango o dentro de esta zona de combinaciones aceptables, yo debo obtener una excentricidad real para utilizar en mi proyecto, que generalmente este diagrama de Magnell nos permite corroborar que nuestra excentricidad no esté por aquí afuera, sino se esté ubicando en esta zona de combinaciones aceptables para un determinado esfuerzo y una determinada excentricidad. Bien, eso en el curso lo vamos a desarrollar con más detalle. Vamos a revisar cómo podemos obtener estas excentricidades y obviamente estos preesfuerzos que nos van a permitir controlar o verificar que realmente estemos dentro de los rangos. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre las pérdidas del preesfuerzo. Existe lo siguiente. Dice, el preesfuerzo de los tendones producidos por la fuerza del preesfuerzo en los elementos de concreto preesforzado, decrece con el tiempo. Primero rápidamente y luego lentamente va perdiendo fuerza dicho preesfuerzo que se aplica en los torones. La reducción del esfuerzo durante la vida útil del miembro se conoce como pérdidas del preesfuerzo. Bien. Dentro del tipo de pérdidas de preesfuerzo tenemos pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas. Las pérdidas instantáneas se deben a pérdidas por fricción, acuñamiento de los anclajes y acortamiento elástico. Ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de estos y observar cuáles son los parámetros o características que destacan a cada una de estas pérdidas. Bien, las diferidas son pérdidas por contracción del hormigón, pérdidas por fluencia lenta del hormigón, pérdidas por relajación del acero después de la transferencia. Bien. Si hablamos sobre las pérdidas instantáneas, tenemos que pérdidas por fricción. Estas pérdidas por fricción se deben a lo siguiente. Estas pérdidas por fricción se deben a lo siguiente. Sabemos que dentro de nuestro ducto o dentro de nuestra vaina, los torones como tal no se acomodan. Es decir, dentro esta vaina,
nuestro torón no está justo al centro. ¿Bien? ¿Qué representa? Que nuestro torón tiene una trayectoria de este tipo, y esto pues genera una fricción entre el torón o cable y la vaina, ¿bien? Generándome estos pequeños esfuerzos que prácticamente se materializan como una pérdida, ¿bien? Para corregir esta trayectoria de uno o de varios torones, ¿qué es lo que debo hacer? Debo corregir con K y con mu. Bien, con estos dos factores puedo corregir esa trayectoria de los tendones o torones dentro de la vaina y determinar cuál es la pérdida que se materializa al tener ese efecto de fricción dentro de las vainas. Bien, eso hablando algo a grandes rasgos. Perfecto. Si hablamos un poquito más sobre las pérdidas por acuñamiento de los anclajes o por hundimiento de cono, que también lo conocen, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Me dice la norma, para los anclajes, para cables tipo cuña, el acuñamiento puede variar entre 3 a 10 milímetros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, vamos a dibujar aquí. Significa que cuando yo genero o estoy aplicando este preesfuerzo, vamos a dibujarlo. Cuando ya tengo mis torones con las cuñas, obvio que no voy a dejar estos tendones estirados hasta afuera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Se corta, ¿no? Estos se van a cortar, y al cortarse, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que por este preesfuerzo que hemos generado, que hemos jalado, por condiciones de equilibrio, ¿qué va a suceder? Que este pues va a intentar regresar a su posición inicial. Y esta cuña, obviamente, va a generar pequeños esfuerzos, sobre este anclaje fijo. ¿Qué va a suceder? Y va a suceder lo mismo con los demás tendones o torones. Realizando una suma de estos esfuerzos es que me va a generar un hundimiento de todo este elemento hacia el hormigón. ¿Bien? La norma me dice que este hundimiento permisible puede ser entre 3 a 10 milímetros o el valor de acuñamiento de los anclajes es igual a 6. Yo no he visto 6 hasta ahora. Generalmente en campo, a lo que vi y a lo que hicimos, generalmente se da 5 milímetros. Pero ustedes dirán, 5 milímetros es poco. O sea, 5 milímetros que se hunda esto es muy poco. No, 5 milímetros, 6 o el rango que menciona de 3 a 10 milímetros es demasiado grande. Como pueden observar en la gráfica, esta es una gráfica de las pérdidas y automáticamente solo por cada milímetro que vaya hundiéndose todo este anclaje en el hormigón, me va a generar esta pérdida de aquí. La pérdida es abrupta. Entonces tenemos que controlar que no tenga mayor cantidad de milímetros este hundimiento.
Si lo vemos de este tipo, más o menos, si lo hacemos un cortecito aquí, si hacemos un corte A, digámoslo, ¿qué vamos a tener? Tenemos algo así más o menos, en este otro extremo de la misma manera, voy a tener mi cuñita y vamos a tener también nuestros cables, ¿no? Vamos a tener nuestros cables ahí, nuestro cable. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo a este lo vaya a cortar, pero en este punto se van a generar esfuerzos, pequeños esfuerzos, pero sumados por todos estos torones, ¿qué va a hacer? Que si inicialmente se encontraba en esta posición, se va a desplazar generando acuñamiento, ¿no? Es decir, que exageradamente podría llegar ahí, mi cuña. Entonces, al generar ese acuñamiento de todo este anclaje, se lo denomina una pérdida, se materializa una pérdida. Y supongamos que se ha desplazado, por ejemplo, aquí, no sé, 3 milímetros, me va a generar una pérdida de esfuerzos en mi diagrama, ¿no? Y automáticamente esas pérdidas son grandes. Claro, si hacemos números, obviamente. Bien, eso a modo de ejemplo, nada más, a modo de observar cuáles son los preesfuerzos, las pérdidas de preesfuerzos debido al acuñamiento de los anclajes. Bien. Otra de las pérdidas instantáneas es el acortamiento elástico que está en función a los módulos de elasticidad del hormigón, de los tendones en función al hormigón. Bien, y esta sumatoria, bueno, esas tensiones que aquí se determinan, lo determinamos con esta ecuación, que están en función a la sumatoria de tensiones, bueno, a la sumatoria de esfuerzos, que generalmente lo determinamos para verificar los esfuerzos en las fibras superiores e inferiores. Bien, y N llega a ser el número de tendones pretensados idénticos. ¿Ok? Perfecto. Si hablamos de pérdidas diferidas, empezamos hablando por pérdidas por contracción. Estas pérdidas por contracción están en función a la humedad relativa de un determinado lugar. En este caso tendríamos que determinar la humedad relativa de nuestro proyecto en donde se va a situar. Bien, para elementos postensados me dice que la pérdida por contracción es 93 menos 0,85 de H. ¿Qué es H? Es la humedad relativa ambiente anual en porcentaje. Aquí en Cochabamba me indica que la humedad relativa es de 42%. Eso buscando información, ¿no? De quienes lo proporcionan la humedad, temperatura y demás. En este caso, para Cochabamba, 42%. Esto es muy variable en función al lugar donde se va a emplazar dicho proyecto o dicha pasarela puente peatonal o pasarela. Bien, otra de las pérdidas diferidas son las pérdidas por fluencia lenta del hormigón. Esto está exclusivamente en función de ¿qué? Está en función de las tensiones en el centro de gravedad al momento de la transferencia y debido a la variación de tensiones del hormigón en el centro de gravedad. Para hallar esa variación de tensiones podemos utilizar esta ecuación
Y las tensiones de hormigón, igual que en el anterior caso, perdón. Igual que en el anterior caso, determinamos con la sumatoria algebraica de las tensiones en las fibras superior e inferior. Bien, para las pérdidas por fluencia, por relajación del acero después de la transferencia, que sería la tercera pérdida diferida, simplemente es, ¿qué cosa? Simplemente es para postensados, $138 menos 0,3 de la pérdida diferida, en este caso, por fricción, que es una pérdida por fricción, menos 0,4 de la pérdida por acortamiento elástico, menos 0,2 de la suma algebraica de la pérdida por fluencia lenta y por contracción. Bien. De la sumatoria algebraica de estas pérdidas que anteriormente se han calculado, se han revisado, se determina la pérdida por relajación del acero después de la transferencia. Bien. ¿Qué otro detalle más podemos revisar? Alguito antes de culminar, aquí. Aprovechando este diagrama, vamos a decir lo siguiente. Aprovechando este diagrama, vamos a decir lo siguiente. Esta pérdida que lo estoy marcando de color naranja, es debido a la pérdida por fricción. ¿Bien? Eso lo podemos determinar en SAP 2000 o en cualquier otro software que nos permita determinar las pérdidas como tal. ¿Ok? Esta otra pérdida que estoy marcando de color amarillo, y que generalmente llega hasta cierto punto, esta es una pérdida por acuñamiento. Bien, es una pérdida por acuñamiento. ¿Ok? Perfecto. La gráfica, por ejemplo, vamos a colocar aquí, esta gráfica de aquí, paralela a esa trayectoria de la pérdida por acuñamiento y fricción, a esa trayectoria o a esa pérdida se lo denomina o es la pérdida de las tensiones diferidas. Bien. Aquí vamos a también dibujar esta otra que está por más abajo. Que son las pérdidas por acuñamiento. Bien. Entonces aquí vamos a colocar, a ver, este verdecito es por las pérdidas diferidas. Es por las pérdidas diferidas. Y este son por las pérdidas de acortamiento elástico. Bien. Son por las pérdidas de acortamiento elástico. Perfecto.
Como resumen, podemos mencionar qué cosa, lo siguiente. Pérdidas por fricción, pérdidas por acuñamiento y pérdidas por acortamiento elástico se los está diagramando de la siguiente manera. Siempre va a tener una trayectoria de este tipo para vigas simplemente apoyadas. ¿Bien? Para vigas simplemente apoyadas, el diagrama de las pérdidas como tal va a tener esta trayectoria. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo una vigas continuas de varios tramos, pero que no sean isostáticos? Es decir, que las vainas, por ejemplo, las vainas tengan esta trayectoria parabólica. ¿Qué va a suceder con mi diagrama? Va a empezar, no va a ser ya constante, sino va a ser variable, va a empezar a variar para varios tramos. Ya no va a ser simplemente un diagrama lineal. Eso sucede cuando tenemos un conjunto de un puente con varios vanos, pero continuos, es decir, que son hiperestáticos. El diagrama de las pérdidas va a tener este comportamiento. Bien, en nuestro caso en particular, es simplemente para una viga apoyada, isostática. Bien, perfecto. Muchas gracias. Espero que este webinar, el poco tiempo que hemos estado, haya sido de su agrado para poder revisar, bueno, más que todo tocar algunos pequeños conceptos